Dicen que la historia se construye con oro, poder y sangre. A partir del siglo XV, en las costas de África, comenzó a resonar un eco siniestro. El golpeteo metálico de cadenas, el llanto de familias desgarradas, el rugido de barcos cargados no de riquezas, sino de vidas humanas. Europa, hambrienta de oro, azúcar y tierras en América, encontró en África el recurso más vil: hombres, mujeres y niños convertidos en mercancía. Así comenzó uno de los capítulos más oscuros de la humanidad: la trata transatlántica de esclavos, un sistema brutal que cambiaría el destino de continentes enteros. Y aunque esos barcos ya no surcan los mares, las cicatrices que dejaron siguen vivas. Esta es una historia que no podemos olvidar porque aún tiene mucho que enseñarnos. Las plantaciones en el Nuevo Mundo exigían brazos que resistieran el calor del Caribe y la brutalidad de los campos. El azúcar, el algodón y el tabaco no eran solo productos, eran símbolos de riqueza y poder en Europa. Pero los pueblos originarios de América fueron diezmados por la guerra y las enfermedades traídas del Viejo Mundo. Los imperios coloniales necesitaban otra fuente de mano de obra y encontraron en África una cantera de cuerpos que, según su visión distorsionada, podían trabajar hasta morir sin agotar el negocio. Para justificar lo injustificable, se levantó un muro de ideas retorcidas. Se dijo que los africanos no eran civilizados, que no sabían pensar por sí mismos ni amar, que su piel era señal de maldición. Con religión y racismo, se intentó transformar la barbarie en orden natural. El esclavo no era visto como hombre, sino como herramienta, y cada sermón, cada palabra de los poderosos grababa en hierro la mentira de que nacieron para servir. Pero en sus ojos, esa llama indomable de libertad nunca dejó de arder. De esta codicia nació el engranaje más cruel: el comercio triangular. Barcos europeos partían cargados de armas, pólvora, alcohol y telas. En África, esas mercancías eran cambiadas por personas, prisioneros de guerra, aldeanos secuestrados, incluso niños vendidos por reinos locales que vieron en ello una fuente de poder. Desde allí, los barcos cruzaban el Atlántico en la llamada travesía intermedia, y en América, los esclavos eran vendidos, mientras las bodegas regresaban a Europa llenas de azúcar, tabaco, algodón y café. Un ciclo perfecto de horror. No fue solo la llegada de los barcos europeos a las costas africanas lo que encendió esta tragedia. En el corazón del continente, las guerras tribales se intensificaron, avivadas por una nueva moneda de cambio: seres humanos. Los traficantes ofrecían armas, pólvora y bienes manufacturados a cambio de cuerpos. Reinos rivales comenzaron a organizar redadas. Pueblos eran atacados de madrugada, arrasados sin piedad. Los guerreros capturaban a quienes podían: hombres jóvenes para el trabajo forzado, mujeres para explotación y niños como mercancía fácil de transportar. Algunos eran emboscados en los caminos, otros eran entregados por líderes locales que buscaban favores o protección. Incluso los prisioneros de guerras internas, antes destinados al destierro o integración, ahora eran encadenados y vendidos. La cacería de seres humanos se transformó en una industria sangrienta, sostenida por la codicia extranjera y la desesperación local. En cada costa africana, fortalezas de piedra se llenaban de gritos, enfermedades y miedo. Allí esperaban semanas, a veces meses, hasta que los barcos negreros los condujeran al infierno del océano Atlántico. Así se construyó un sistema de captura y comercio que marcó para siempre el destino de millones y del mundo entero. Era el tramo más oscuro, la travesía intermedia. Hacinados en las bodegas de los barcos, sin aire, sin agua suficiente, rodeados de enfermedades, miles morían antes de llegar a destino. Los cuerpos eran arrojados al mar como si fueran lastre. Quienes sobrevivían llegaban marcados por cicatrices y hambre.
No eran tratados como personas, sino como carga, con registros que los contaban como si fueran sacos de azúcar. Para los mercaderes, una vida no era un ser humano, era un número en el balance. Al llegar a tierra, no los recibía esperanza, sino cadenas más pesadas. En los mercados de esclavos, los gritos rompían el aire como látigos invisibles. Hombres, mujeres y niños eran expuestos como ganado, desnudados, examinados, tasados, como si el alma pudiera medirse en monedas. En las colonias españolas, inglesas, francesas y portuguesas, la puja comenzaba. Al mejor postor se llevaban lo que ya no eran personas, sino propiedad, un número, una fuerza de trabajo, una inversión. Unos eran enviados a las plantaciones de azúcar del Caribe, donde el sol quemaba tanto como los látigos. Otros a las minas de Brasil, donde la oscuridad devoraba hasta la esperanza. Muchos más al sur de Norteamérica, entre los campos de algodón, donde las cadenas pesaban más que la tierra. Las familias eran arrancadas una de otra sin piedad, separadas para siempre por decisiones tomadas en segundos. Madres sin hijos, hermanos sin nombre. Y así comenzaba una nueva existencia, una vida sin dueño de sí, marcada por el trabajo interminable, el dolor sin descanso, los castigos inimaginables. Una vida en la que respirar no era vivir, sino simplemente obedecer, hasta morir. Europa no solo toleró la esclavitud, la convirtió en cimiento de su riqueza. Reinos florecieron, comerciantes levantaron imperios, iglesias bendijeron el orden sin mirar a los ojos de quienes sufrían. Mientras tanto, barcos cargados de cuerpos cruzaban el Atlántico y las ciudades se vestían de oro. El azúcar endulzaba los banquetes de los nobles, el algodón vestía la piel de los poderosos, el tabaco perfumaba sus salones, pero cada grano, cada hilo, cada hoja tenía un precio oculto: el llanto de millones, el sudor de espaldas quebradas, la vida robada a generaciones enteras. Algunos alzaron la voz, con valor, pero sus palabras se ahogaron en el bullicio de un mundo que no quería escuchar, porque el silencio también se vendía, y en ese silencio, cómodo, rentable, cómplice, la trata de esclavos prosperó. Durante más de 3 siglos la humanidad se miró al espejo y decidió no ver. Hoy, todavía, las sombras de ese silencio caminan entre nosotros, pero ni cadenas, ni látigos, ni dogmas lograron apagar la llama. En cada plantación, en cada barco, hubo resistencia, desde los que escapaban a los bosques formando comunidades libres, hasta los que se rebelaban aún sabiendo que serían ejecutados. La libertad no podía borrarse de la memoria de un pueblo. Esa llama terca, esa mirada que no se doblegaba, fue la semilla de futuras revoluciones, de cantos de esperanza, de luchas que acabarían derrumbando el comercio de seres humanos. El comercio de esclavos no solo llenó barcos, dejó una herida profunda en el alma de la humanidad. Millones de vidas fueron arrancadas de sus raíces, culturas milenarias quebradas, memorias borradas a golpes de látigo y fuego. Y aunque ya no crujen las cadenas sobre el Atlántico, sus ecos aún resuenan en nuestras calles, en nuestras desigualdades, en nuestras ausencias. Recordar no es revivir la culpa, es reclamar justicia, es impedir que la historia se repita disfrazada de silencio. Porque solo enfrentando el pasado con verdad y dignidad podremos construir un futuro sin cadenas. Si esta historia te conmovió, suscríbete, no para llenar un número, sino para seguir desenterrando las voces que la historia quiso enterrar. Aún quedan secretos que esperan ser contados, y tú puedes ser parte de esa memoria.